Señor les dé la paz. Bueno, sabemos que Francisco, en su proceso, que fue gradual, se fue descubriendo a sí mismo y fue descubriendo un corazón capaz de encontrarse con su fragilidad, encontrarse con el otro, encontrarse con el amado. En este proceso logramos detectar que el punto de partida se identifica con el punto de llegada y su medio es el amor a Cristo, el amor entrañable a Jesús, sobre todo a este Jesús pobre y crucificado. El proceso gradual que lleva Francisco le permite descubrirse a sí mismo, descubrir un corazón orante. Se hace todo oración. Es un hermano capaz de descubrir un corazón que se abre, y cuando se abre el corazón, se abre a la totalidad de Dios, al sumo bien todo. Por eso el siguiente tema a tratar en este video va a ser la experiencia de Francisco con la oración. Esta experiencia de intimidad que tiene Francisco en la oración hace que logre identificarse con aquel a quien ama, con Jesús. Va a contar uno de sus agiógrafos de la experiencia que tiene Francisco, donde él se transforma en aquel a quien ama, donde él se hace entero oración, donde se descubre y se identifica con aquel que no puede ver en su vocabulario otro nombre que no sea Jesús en su experiencia de oración. Dice así: bien lo sabe cuántos hermanos convivieron con él, que a diario, que de continuo, traía en sus labios la conversación sobre Jesús. Qué dulce y suave era su diálogo, qué coloquio más tierno y amoroso mantenía. De la abundancia del corazón hablaba su boca, y la fuente de amor iluminado que llenaba todas sus entrañas, bullendo saltaba fuera. Qué intimidades las suyas con Jesús. Jesús en el corazón, Jesús en los labios, Jesús en los oídos, Jesús en los ojos, Jesús en las manos, Jesús presente siempre en todos sus miembros. Sabemos que Francisco, en su nuevo intento de ir a la Pulla, donde va a enfrentarse en armas en una batalla, se va descubriendo también, va pasando por un proceso que lo lleva a una gran pregunta, ¿no? A través de un sueño, a través de una enfermedad, esta gran pregunta que podríamos tomarla como la primer plegaria de Francisco, donde él se va descubriendo también orante. Señor, ¿qué quieres que haga? Esta gran pregunta lo lleva a Francisco a volver a Asís, a su ciudad natal, y comenzar a hacer un camino de silencio y de soledad. Vamos descubriendo que este hermano va sintiendo la dulzura del silencio, la dulzura de la soledad, aquella soledad y ese silencio donde descubre al amado, descubre la experiencia del amor fundante que lo lleva a ser un hombre orante, donde descubre un corazón orante. Probablemente Francisco se sintió influenciado por los movimientos eremíticos de su tiempo. Cerca de la ciudad de Asís había muchos grupos anacoretas que vivían de este modo, ¿no? En la soledad, en el silencio, dedicados a la oración. Francisco se siente totalmente atravesado por esa gran experiencia de oración, de intimidad con Dios, en el silencio, en la soledad, donde va como encontrando quizás una orientación, un modo de vivir. Incluso él comienza al principio a utilizar un hábito de ermitaño, porque está la gran pregunta, si va por acá, si es una vida dedicada a la oración, a la soledad. Es la gran pregunta que atraviesa en Francisco en los comienzos. Él va descubriendo con el tiempo, incluso parte de sus escritos, como la regla, tiene rasgos de vida eremítica, incluso crea y forma una regla para los eremitorios.
pero va a tener unos tintes distintos a la vida eremítica convencional. La regla de los eremitorios que crea Francisco pide a los hermanos que vivan en fraternidad, que vivan 3, 4 hermanos, que vayan alternando la vida del servicio y de la vida contemplativa, que sean madres e hijos. Esta experiencia, que aún sigue estando con distintos modos y matices en distintas partes del mundo, se va sintiendo todavía como un modo, una forma de vivir también dentro de la vida franciscana. Francisco va descubriendo en su corazón, incluso en su encuentro con el Evangelio, un modo de rezar que tenía Francisco, descubriendo por dónde iba la cosa. Al escuchar el Evangelio de Lucas, capítulo 10, donde Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 a anunciar la buena noticia, Francisco pide al sacerdote que le explique y siente ese calor interior, ese deseo profundo de vivir de este modo. Así que comienza a vivir de este modo, incluso ha sido cuestionado, se ha preguntado, ha pasado por grandes procesos para llegar a ver si es por acá o no. En su búsqueda también de oración, también lo iba discerniendo con hermanos, iba descubriéndose a sí mismo del camino, parte del camino y de la experiencia evangélica de Jesús en la misión. Sin perder el rasgo de la oración, que para Francisco era muy importante, fundante también en su experiencia de intimidad con Dios y de encuentro con los hermanos. A tal punto que se reconoce en sus escritos una de las primeras oraciones que escribe, que tiene que ver mucho con su experiencia y su proceso, con sus altos y bajos en sus idas y vueltas, en su experiencia de camino y de oración. Una de ellas es la oración que hace ante la cruz de San Damián, que es la siguiente: Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Una oración que vamos a ir desarrollando durante este momento, conociendo un poco sobre la intimidad de Jesús, la intimidad de Francisco en Jesús, donde podemos descubrir el modo en que rezaba y oraba Francisco. Sabemos a través de sus escritos, los escritos de Francisco y de los agiógrafos, que la experiencia orante que tiene este hermano nos permite descubrir a un hombre que pone todos sus sentidos al momento de rezar, de orar, de meditar. Sabemos que la oración de Francisco tiene que ver mucho con la escucha, en su proceso de ir conociéndose a sí mismo, de ir escuchando el corazón, de ir escuchando lo que quiere Dios para él, descubriendo en su vida, necesitó de todos sus sentidos, sobre todo de la escucha. Le va a servir este modo de escuchar también para poder escuchar a sus hermanos, poder escuchar a la creación misma, poder escuchar a los hermanos más necesitados. Entonces decimos que la oración de Francisco involucra todos los sentidos. Es una oración que involucra también el tacto, la experiencia que él tiene fuertísima con el leproso, donde lo amargo se convierte en dulzura, le permite conectar también con la experiencia del crucificado. Eso también es llevado a la oración en el corazón. Podemos decir que en la experiencia de Francisco en la oración también está involucrado su cuerpo. Dicen los que han escrito sobre la vida de Francisco que él hacía de su cuerpo una celda donde podía rezar, podía entrar en oración e intimidad con Dios. Incluso invitaba a sus hermanos que cuando vayan por el mundo lleven su celda consigo. Bueno, como vimos con Martín, las oraciones, de dónde se nutre Francisco, de su modo de rezar, de cómo es Francisco no solo orante, sino hecho oración,
y también esta unidad, esta unión íntima con Dios que se produce en la oración, un diálogo constante y que se va evidenciando en su momento de retirada, en su momento de compartida con él mismo, retirado, y en oración, y pidiendo también a Dios que lo ilumine y le diga y lo oriente para dónde ir. ¿Y cómo sabemos de esta experiencia de Francisco? Tenemos unos registros que son de las hagiografías, de las biografías que han escrito hermanos cercanos a él, y también tenemos fuentes primarias, testigos cercanos, que son oraciones escritas por él. Tenemos algunas como la oración ante el crucifijo de San Damián, que es inicio de su conversión, alabanzas al Dios Altísimo, exhortación a la alabanza, la paráfrasis del Padre Nuestro, alabanzas para todas las horas, que Francisco también se nutre de su tiempo, es un hombre de su época, que también yendo a misa, también escucha los salmos, desde la liturgia también se nutre para su oración personal, y de su espontánea y creativa oración también puede escribir y también recrear los salmos, y también invita desde la propia liturgia a crear oraciones que él la hacía antes y después de sus oraciones por la noche, por la mañana, y también constantemente va recreando oraciones. Él antes de su conversión le decían el juglar, y él cantaba también junto con estas oraciones la alegría, la alabanza, y constantemente ponía por escrito, pero también hacía que otros escriban por él estas oraciones largas y extensas, que muchas veces Francisco estaba arrebatado por Dios y extasiado en Dios, en esta cercanía, que se ponía a escribir largas oraciones. Y lo sorprendente de Francisco que era un hombre poco culto, que sus letras o su cultura, sus poca estudios que tenía de la escuela de la catedral, era muy simple, y en las oraciones se ve en los originales un latín muy rústico y con muchas repeticiones de adjetivos, atributos, o la I que constantemente va separando con la I. Es algo que se va repitiendo en Francisco. También tiene el oficio de la pasión, el saludo a María, que también es central en sus oraciones, y también en muchos lugares de la regla y vida de Francisco y sus hermanos, constantemente se ve el eco de las Sagradas Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, del Nuevo también, pero constantemente se ve un eco y un volver a las Sagradas Escrituras, con este Jesús que es palabra y vida, y siempre se ve una alabanza constante a este Dios que le da todo y él mismo se reconoce como pobre. Y de ahí también vemos las oraciones que son pequeñas pero profundas y complejas en su estructura. Quizás nos lleve mucho tiempo poder estudiarlas y entender y entrar en el corazón de Francisco para poder comprenderlas y apropiarlas. Y este Francisco, que también hecho oración, largamente se encuentra con Dios y lo alaba. Lo alaba en sus criaturas también, en el Cántico de las Criaturas, que no solo invita a las criaturas a alabarlo, sino que desde las criaturas Francisco alaba a Dios. Y también este Cántico de las Criaturas, en un momento muy crucial, que parece de alabanza, de alegría, pero Francisco está en un momento cerca de su muerte, con mucho dolor, con mucha agonía, y se encuentra alabando a Dios en sus criaturas, y puede también reconciliarse con su cuerpo, que muchas veces
lo golpeó, lo maltrató. Este Francisco que hasta el último momento de su vida encuentra el momento para reconciliarse con él, con sus hermanos, con su vida. Y esta oración tan importante que condensa todo su proceso de vida, su proceso de conversión, en el último momento que encuentra la reconciliación, la paz y la alabanza. Vamos a detenernos en una de las oraciones de Francisco que nos permite conocerlo un poco más. Una oración que data del año 1206, proceso de conversión, proceso de muchas tensiones, de pregunta y de búsqueda de Francisco. Hablamos de la oración ante el crucifijo. Dice así: Altísimo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Es una oración cortita, compleja, pero también con una estructura interna cargada de sentido y de contenido. Nos habla de la experiencia de oración de Francisco, el proceso de conversión de Francisco. Podemos ver a simple vista en la oración está compuesta por dos invocaciones, por ejemplo, oh alto y glorioso Dios. La segunda invocación es Señor, y dos peticiones, una quizás más negativa, que nos habla del momento que estaba atravesando Francisco: ilumina las tinieblas de mi corazón. Habla del momento confuso en el que estaba atravesando Francisco, momento de mucha confusión, de preguntarse por dónde ir. Recordemos esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Una segunda petición: dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento. Esta petición, que tiene que ver con actitudes, con las virtudes teologales, nos invita a conocer a Francisco en esto de pedir orientación, en esta orientación de este sentido, de por dónde ir. Una fe recta porque en el contexto de Francisco había muchos movimientos heréticos que confundían a la gente, estaban en contra de la iglesia y bueno, en este movimiento, en estos movimientos que habían en ese contexto, lo ponían también en duda Francisco, por dónde ir. Entonces pide esta orientación de tener una fe recta, una esperanza cierta, de dejar las seguridades que tenía antes para poder apoyarse en la seguridad que es el Señor. Caridad perfecta. Nos habla también de la experiencia fuerte que tuvo Francisco con los más pobres, con los leprosos, que esta capacidad de él de poder salir de sí mismo para ir al encuentro, poder solicitar a Dios la caridad perfecta, para pedir el sentido y conocimiento y así poder cumplir su santo y veraz mandamiento. Esta oración nos permite conocer a Francisco y su modo de vida, su modo de acercarse al Evangelio, a la oración, poder entender cómo miraba Francisco a Dios. Bueno, me voy a detener en la oración al Dios Altísimo, que es una oración que compuso Francisco, un momento de oración íntima y profunda en el Monte Alverna, que fue en el septiembre de 1224, un momento de oración en el cual Francisco llegó a relacionarse con Dios, que él siempre deseó experimentar la pasión de Jesús, de Cristo, en la cual recibió las llagas en las manos, en los pies y en el costado. Y en esta experiencia tuvo un encuentro fuerte en el cual compuso en esta oración un manantial, un aluvión de esta experiencia de Dios. Y lo importante de esta oración, que a la vez que es en un trozo, que contiene en un trozo con su firma, su autógrafo, a la vez tiene el contenido de esta relación personal con Dios, que llama a Dios tú, que puede salirse Francisco de sí mismo
Y en esta oración no hay ninguna alusión a su persona, ningún pedido, ninguna acción de gracias, solamente está Dios en el centro. Puede también tenerse una influencia de la piedad musulmana, en la cual Francisco tuvo contacto cuando se encontró con el sultán, en la cual la piedad musulmana tiene una oración que llama los 99 nombres de Dios, en la cual Francisco en esta oración tiene 24. El tú eres lo nombra 24 atributos de Dios, y con las repeticiones puede llegar a 40, 60 aproximadamente. Y es un momento fuerte en el cual Francisco se encuentra profundamente, íntimamente, y puede condensar en esta oración esta relación personal con Dios, en la cual está constatado, como en todas las oraciones y en la piedad de Francisco, a Dios Padre, que es profundamente teocéntrica. Está Dios Padre y luego está con la Trinidad, que se enlaza el Hijo y el Espíritu Santo, que en una parte de la oración está la Trinidad perfecta y una, que también Francisco en esta oración personal condensa toda su espiritualidad y puede llamar a Dios tú, con este otro personal que lo llena, que lo anima. Y también en esta oración no nombra esta experiencia previa de la estigmatización, sino tiene un fuerte gozo, tiene un rostro de mucho gozo en la oración, que puede llamar a tú eres, de un momento de mansedumbre, de seguridad, de refrigerio, de justicia. Nombra todos atributos que no son abstractos, impersonales, sino una profunda experiencia que él ha tenido a lo largo de su vida, desde el inicio de su vocación hasta este momento. Es un momento de mucha intimidad, en la cual también está acompañado por su hermano León, y compone esta oración, le pone su firma característica del ataúd, y en el reverso del trozo que tenemos todavía hasta el día de hoy está una bendición al hermano León. Y esto también es muy importante, de que tenemos este trozo, que es el único de los trozos que tenemos con la firma. Y en este también me quería detener desde esto, que tenemos la firma de Francisco, la autenticidad está en la firma, y también en el contenido personal que tiene Francisco en esta relación que puede llamar a Dios tú. Francisco, en uno de sus testamentos, escribía que yo, Francisco, pequeño, quiero seguir a Jesús, y quería seguirlo a Jesús pobre y crucificado, como esta imagen que tenía de él, de Jesús. Y también contemplaba siempre la pasión de Jesús. Y de esta manera escribió una liturgia, un oficio sobre la pasión, que en ese tiempo todo el misterio de la salvación, desde que Jesús nació hasta que murió, se lo llamaba la pasión. En estos tiempos ha cambiado, solo la pasión es la muerte, el camino de cruz. Y en este oficio que hace, que hoy por hoy se llama Liturgia de las Horas, la oración de los sacerdotes, la oración del pueblo de Dios, consta de 15 salmos, menos 2, los otros están escritos desde trozos de los libros de Éxodo, Lamentaciones, de Isaías, y esta creación de Francisco lo hace desde los textos litúrgicos que él escuchaba en ese tiempo,
Francisco, sus hermanos, no tenían, como nosotros hoy por hoy, que tenemos la Biblia, sino que en el oficio de la liturgia, en la misa, escuchaban, de esa escucha, de esa memoria, iba conteniendo en su corazón los extractos que más le significaban, y desde esta contemplación él quiso escribir especialmente este oficio de la Pasión en 15 salmos que están escritos para distintos tiempos. Por ejemplo, para tiempo de Navidad, tiempo de Pascua, tiempo de Adviento, tiempos fuertes que no reemplazaban el oficio de la liturgia de ese tiempo, sino que lo complementaban, le ayudaban a rezar este misterio de salvación que es en la vida de Jesús. Y también desde su creatividad, siempre tan distintiva de Francisco, ha podido cambiar distintas palabras. Por ejemplo, en un momento cambia Señor por Padre, en otros momentos cambian distintas palabras que a él le servía para rezar. De hecho, la mayoría de los salmos están en boca de Jesús, que Jesús es el que reza. Este oficio de la Pasión también es muy distintivo porque de esta oración que le brota a Francisco de su corazón puede seguir de cerca las huellas de Jesús, de su vida, de su misterio, de la práctica. Constantemente él ve su norte en Jesús, constantemente sigue las huellas de Jesús, y tanto que quiere escribir y componer estos salmos creativamente, no solo copiándolos y cambiando, sino también de su creatividad y de su vida, de su experiencia cotidiana, quiere escribir estos salmos. Asimismo, también en la época era costumbre hacer lo que se llama paráfrasis, y él hace la paráfrasis del Padre Nuestro, que es una explicación desde fragmentos y estrofas del Padre Nuestro, que todos conocemos, que él va glosando, que va explicando y va rezando cada parte del Padre Nuestro. Y en esa época se usaba también como prédica, como un estilo de prédica. También se usó el credo y se fue explicando cada extracto como modo de prédica. Y Francisco también podemos decir que él rezó mucho el Padre Nuestro, tanto que cuando se despojó de sus ropas, de sus vestiduras en la plaza de Asís, despojándose de las ropas que lo hacía hijo de Pedro de Bernardone, ahí rezó por primera vez confiadamente en este Padre Nuestro, que dejó de ser hijo de Pedro de Bernardone para ser hijo del único Padre, el Padre del cielo. Y así Francisco quiso glosar, explicar, rezar desde el corazón, desde su experiencia de vida, el Padre Nuestro. Podemos descubrir en la vida de Francisco, sobre todo en su experiencia de oración, la capacidad que tenía este hermano de involucrar todos sus sentidos al momento de orar, a tal punto de convertirse en oración. Esto hace que Francisco, uno de sus sentidos que logra como desarrollar es la escucha, poder escuchar a Dios en los hermanos, poder escuchar a Dios en la creación, poder escuchar a Dios en la palabra, poder escuchar a Dios en la sencillez de una vida simple y humilde. Francisco se ejercita también en la escuela de la mirada. Francisco lo que ve lo transforma en oración, lo hace oración. Francisco, cuando ve al hermano que está sufriendo, que está necesitado, se compadece, experimenta que esa realidad lo interpela, lo lleva a la oración, lo lleva a la caridad. Francisco es un hermano que pone en oración también la experiencia de haber tocado al leproso, de haber tocado la realidad concreta del dolor del otro, de la necesidad del otro.
Francisco pone todos sus sentidos en el momento de orar. Hay escritos, muchos escritos, que expresan un Francisco alegre, lleno de gozo, y hay un Francisco también que llora, que le duele la experiencia del dolor, de las injusticias, del hermano que está sufriendo, del hermano que está muriendo, del hermano que está enfermo. Experimenta también esas dos realidades. En este modo de Francisco de orar, también involucra mucho su cuerpo, hace experiencia de ayuno, que lo lleva también a la oración, incluso en la regla hay pedido a los hermanos sobre la experiencia del ayuno. La experiencia de Francisco involucra también la creación entera. Francisco no huye del mundo, sino que la incorpora en su oración, en sus cánticos de alabanza a toda la creación, donde logra llamar hermano sol, logra llamar hermana luna, hermana madre tierra, poder involucrar también lo femenino y lo masculino en su dimensión orante. Francisco se hace oración. La oración de Francisco es afectiva, involucra todo su interior, su corazón, involucra su modo de mirar, su modo de escuchar, de tocar, de sentir, de gustar las cosas de Dios y a través de los hermanos, a través de la creación.